Dale. Voy a empezar a Pequeñas Islas, el programa de conversación del Encerrona. Hoy estamos con Jorge Antonio Chávez, él es internacionalista, él ha vivido mucho tiempo en China, entiendo que habla chino también un poco, y bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en Taiwán y en general vamos a hablar de China. Y lo que está pasando es pues bastante grave, al parecer, al menos desde fuera parece grave. Estamos hoy, sábado, hoy domingo en el cuarto día de ejercicios militares que están haciendo los chinos alrededor de Taiwán a raíz de la visita de Nancy Pelosi. Y mi primera pregunta, Jorge Antonio, es, ¿China va a empezar la Tercera Guerra Mundial? Bueno, muchas gracias, Marco, por la invitación. Es un gusto estar contigo ahora. Bueno, digamos que es la pregunta que me haces es un poco compleja. Lo que te podría decir es que sería el peor momento para China para empezar una guerra, ¿no? Estamos en agosto, entre 2 y 3 meses va a tener lugar el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que sería, para nosotros lo más parecido a eso serían unas elecciones presidenciales, ¿no? En este Congreso del partido se espera que Xi Jinping obtenga un tercer mandato como secretario general del Partido Comunista, por lo que cualquier vector de inestabilidad como una guerra sería algo muy, muy peligroso, ¿no? Pero evidentemente lo que sí hay que decir es que el tema de Taiwán en China, tanto para el Estado como para el Partido Comunista, es una línea roja, es un interés absolutamente fundamental y esto está anclado no solamente en consideraciones geopolíticas o estratégicas o económicas, sino en cuestiones históricas que son muy profundas, ¿no? Entonces, si en algún momento, de hecho, el partido y Xi Jinping han dejado claro que si hubiera que tomar una medida militar para lograr la reunificación nacional, que lo harían, ¿no? Pero creo que este no sería el momento en que quisieran hacerlo, ¿no? El riesgo de que hayan ejercicios militares, de que hayan tensiones, de que haya habido un viaje como el de Pelosi, es el problema del error de cálculo, ¿no? O sea, imagínate que si hubiera el avión de Pelosi, que era, por cierto, un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que estaba, por cierto, cambió de ruta y voló muy cerca de portaaviones norteamericanos que estaban en el Pacífico. Si hubiera habido algún tipo de encuentro entre aeronaves chinas y aeronaves norteamericanas, ahí se produce el problema del error de cálculo y ahí se pueden generar tensiones y consecuencias no deseadas, como una guerra. Felizmente no ha sucedido, pero hubiera podido suceder. ¿Me estás escuchando? Perdóname, Sí, se tengo muy congeló. mala señal ahora. Tengo muy mala señal ahora mismo. A ver, déjame tratar de restablecer. Estoy en un sitio con muy mala señal, lamentablemente. Bueno, a ver, sigamos. Retrocedamos un poco y el- Uh -huh. déjame ver si lo puedo resumir bien. Eh, para los taiwaneses, ellos no son técnicamente Taiwán, sino son la República China, ¿verdad? Ellos son la original, es decir, cuando Mao hace su revolución, pues el gobierno que estaba en ese momento se refugia en una especie de exilio a esta isla y ellos se quedan allí en el poder de esa isla y han seguido, ¿no? Entonces, eh, ellos, ¿cómo funciona eso? O sea, ellos son un gobierno en el exilio de China, son chinos, no son chinos, se sienten taiwaneses. ¿Cómo funciona dentro de esa isla? Bueno, lo que hay que decir es que, claro, técnicamente, al menos el nombre formal del gobierno que está en Taiwán es el de República de China, que fue la que se fundó en 1912 tras la caída de la dinastía Qing, que fue la última dinastía imperial, ¿no? Entonces, esta República de China, su liderazgo estaba en manos del Partido Nacionalista Chino, que era el Kuomintang, que estuvo en el poder en China hasta el año 1949, que es cuando pierde la guerra civil con el Partido Comunista Chino. Y como has dicho, lo que sucede es que las tropas de Chiang Kai-shek, que era el general que estaba a cargo del país,
decide replegarse y trasladarse a la isla de Formosa, la isla de Taiwán, y ahí establece su gobierno de manera muy provisional. O sea, la idea de Chiang Kai-shek no era hacer de Taiwán un país independiente. O sea, de hecho, la idea del independentismo surge por ahí en los 90, mucho después. La idea era retomar el poder sobre la parte continental de China. Esa era la idea principal, ¿no? Pero ya en los 90, con el proceso de democratización, pues van surgiendo voces que dicen, ya desde el 71 China está en las Naciones Unidas, desde el 79 tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos, es un país que está creciendo y ganando poder, o sea, ya la posibilidad de que nosotros desde la isla retomemos la parte continental es algo imposible. Entonces surgen corrientes activistas que dicen, bueno, en realidad no podemos ser chinos culturalmente hablando, pero en términos políticos no tenemos una adscripción a China, valoramos la democracia liberal, la economía liberal, y eso ha hecho que nosotros generemos una identidad particular, ¿no? Entonces, yo diría que la mayor parte de la población de Taiwán está a favor del status quo, de mantener las cosas como están. O sea, Taiwán tiene una administración propia, un gobierno que tiene un control sobre el territorio, que desarrolla funciones de gobierno con muchísima autonomía. O sea, el gobierno de Beijing no tiene un control efectivo sobre Taiwán, pero evidentemente hay dos pasos, ¿no? Una es la unificación con la parte continental, la otra alternativa sería la independencia, que sería una línea roja para el gobierno de Beijing, ¿no? Sería algo absolutamente inaceptable por cuestiones históricas a las que me podría referir también, ¿no? Porque, digamos, el problema de Taiwán no es algo que comience en el año 49, viene de mucho más atrás. Y por eso es ¿Cómo tan así? importante para China. O sea, ¿cuál es el punto de vista de los chinos respecto de Taiwán? Históricamente, quiero decir, o sea, si no es ese momento, si no es Mao, si no es Muy el bien. 49. A ver, lo que sucede es que, o sea, Taiwán es visto por China como el último rezago del siglo de la humillación nacional, que es un periodo histórico que comenzó tras la derrota del Imperio Qing a manos de los británicos en la Primera Guerra del Opium en 1839, ¿no? Y este siglo de la humillación dura 110 años, ¿no? O sea, es un poco más que un siglo, y termina con el establecimiento de la República Popular China. Entonces, este periodo de este siglo de la humillación fue dramático. China se vio tratado de cuestiones territoriales, dar extensión, uso de derechos de territorialidad a los ciudadanos extranjeros. Este periodo, en 1905, tras una guerra con China, se ve obligada a ceder la isla de Taiwán y las islas Penju a Japón, mediante un tratado que se llamaba el Tratado de Shimonoseki, ¿no? Como te comenté antes, ya en 1912 se funda la República de China y Taiwán seguía en manos de los japoneses. La isla recién vuelve al control de la República de China tras la derrota japonesa en 1945, ¿no? Entonces, evidentemente, luego de la derrota de los japoneses, la guerra civil que existía entre el gobernante Kuomintang, el Partido Nacionalista, y el Partido Comunista de China se reanuda. Y finalmente las fuerzas del Partido Nacionalista, lideradas por Chiang Kai-shek, fueron derrotadas y se refugian en la isla de Taiwán, como dije, con la idea de retomar el control de la parte continental en el futuro, ¿no? Lo cual evidentemente no sucedió, ¿no? Entonces, hay que mencionar que desde que se fundó la República Popular China en el 49, Taiwán no ha estado bajo el control efectivo de Beijing, razón por la cual la reincorporación de la isla ha sido un imperativo nacional irrenunciable, ¿no? Incluso Mao Zedong tenía la idea de retomar la isla en el año 50, pero se da la guerra de Corea y evidentemente hubo un cambio de prioridades, ¿no? Pero es una historia O sea, bastante larga, ¿no? y ahora, pero lo alucinante de esta historia es que China, pues, ha logrado casi en la práctica aislar a Taiwán hasta tal punto que la votó de la ONU
Taiwán estaba en la ONU y la sacaron. Y de hecho, APEC se llama APEC, corrígeme si me equivoco, APEC se llama APEC porque no puedes, se llama Economías del Pacífico, porque no puedes decir que son países del Pacífico, porque China no reconoce a Taiwán como un país, entonces sí como una economía. Y es más, Taiwán no se llama Taiwán en APEC, se llama Taipei China o algo por el estilo. Entonces es una dinámica bien, no sé hasta qué punto decirla, como de formas, ¿no? Es decir, incluso ha habido dramas para las Olimpiadas, en fin. Entonces, ahí creo que China sí ha mostrado mucho su poder respecto de Taiwán hasta tal punto que, pues, tanto en la ONU como en las Olimpiadas, como en APEC, ni siquiera es un país, ¿no? Claro, o sea, digamos que la República de China tuvo el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU hasta el año 71, ¿no? Que es un año en el cual ya se estaba dando un proceso progresivo de normalización de relaciones entre la República Popular China y Estados Unidos, ¿no? Esto hay que situarlo en el contexto de la Guerra Fría. China, la China popular tenía grandes problemas a nivel estratégico con la Unión Soviética y por ello trató de acercarse a Estados Unidos y Estados Unidos entendió que en una lógica de contención era importante comenzar a tener lazos con Beijing. En el año 72 el presidente Nixon viaja a Beijing. China ya había ingresado en el 71 al Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos establece relaciones diplomáticas con la República Popular China en el año 79. O sea, es decir, que ya no reconoce a la República de China como el representante único y legítimo de China, ¿no? Entonces, evidentemente, perdón, en estos años para que no nos perdamos, la República Popular China es lo que conocemos como China y la República de China a secas es Taiwán. Claro, digamos que sería la administración basada en Taiwán, ¿no? Sí. Si queremos decirlo en términos sencillos, es esa la idea. Sí, sí, porque de verdad, claro, o sea, por eso me mencionaba, tenemos una pregunta del público, aquí Chio pregunta, ¿cómo va a quedar el APEC? Es decir, si ya, incluso entiendo, por ejemplo, que la presidenta, porque Taiwán tiene una presidenta, que la presidenta de China ni siquiera va a APEC, no puede ir ella, porque si no, el presidente de China en ese momento se para, ¿no? Se para y se va. Entonces la presidenta de Taiwán no puede ir, por ejemplo, a la APEC, y con estas maniobras y con esta tensión, corre el riesgo, por ejemplo, de que se quiebre APEC, de que se vaya a China. Bueno, el tema es que en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que fue fundado en el 89, pues evidentemente desde la incorporación de China de la región administrativa especial de Hong Kong, que cuando ingresa APEC era todavía una colonia británica, y en el caso de Taiwán se le llama Chinese Taipei. Como tú bien has dicho, evidentemente en el seno de APEC no hay signos de soberanía. Cuando uno va a una cumbre de APEC uno no ve banderas, ¿no? Porque técnicamente no son países, son considerados como economías, ¿no? Entonces no pueden haber signos de soberanía, y en el seno de APEC pues ha habido una cooperación, yo diría normal, ¿no? Los taiwaneses, por cierto, a mí me ha tocado participar en varias reuniones de APEC, y los taiwaneses son muy activos, ¿no? Porque entienden que es un foro multilateral, que si bien es cierto, no tiene esta carga intergubernamental tradicional, ¿no? En términos de soberanía, pues es un espacio importante, ¿no? Entonces ha habido una cooperación normal. El hecho es que sí, los taiwaneses participan en todas las reuniones de APEC, en los distintos grupos de trabajo, en las reuniones ministeriales sin problemas, pero cuando se tiene lugar la cumbre de líderes, que usualmente tiene lugar en el mes de noviembre, digamos que la líder de Taiwán, que participa en la cumbre, o sea, mejor dicho, el líder de Taiwán no es el presidente de Taiwán, es una figura designada por el gobierno de Taiwán que participa como líder, pero no podría participar, sería algo absolutamente inaceptable
para China que participe la presidenta Tsai Ing-wen, ¿no? De la misma manera, desde que APEC se funda en el año 89, no ha habido han habido eventos de APEC que han tenido lugar en Taiwán, pero nunca ha habido una cumbre de líderes en Taiwán. Esa es una cuestión también curiosa, ¿no? Entonces, en términos de qué puede suceder con APEC, yo creo que el marco que tiene APEC cuida esas formas que para China son importantes en términos del respeto de su soberanía. Y para China no hay problema en que Taiwán sea denominado como Chinese Taipei o Taipei chino en español, y que también Hong Kong participe como una región administrativa especial y como una economía. O sea, no hay, digamos que en el tema de APEC no veo un mayor problema. No, creo que los problemas de APEC van más por otro lado. O sea, APEC planteaba que se cumplan pues las metas de Bogor, que implicaban una liberalización del comercio para las economías menos desarrolladas en el 2010 y para las más desarrolladas en el 2020, que hay una apertura. Y esto no se ha materializado, ¿no? Evidentemente, las contingencias que hay entre China y Estados Unidos tampoco es que ayuden mucho. La propia redefinición de Estados Unidos de este espacio como Indo-Pacífico en vez del Asia-Pacífico también le quita algo de centralidad al discurso de APEC, ¿no? Entonces creo que los problemas van más por ese lado. Y hay que destacar una cosa que me gustaría que le expliques al público, es el nivel de importancia de la economía de Taiwán. O sea, es decir, a pesar de ser una islita muy, muy pequeña, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con electrónica, creo que Taiwán tiene, no sé, en algún tipo de componentes electrónicos, no sé, tiene como la mitad del mercado en algunos casos, ¿no? Es una cosa impresionante a veces. Eso es una cosa muy, muy curiosa, Marco. O sea, Taiwán produce el 64% de los semiconductores del mundo y produce más del 90% de los semiconductores más avanzados, ¿no? Entonces, los semiconductores son fundamentales para la industria. Tú no puedes hacer electrodomésticos, no puedes hacer celulares, no puedes hacer tablets, no puedes tener armas de última generación sin semiconductores. Entonces, son algo absolutamente esencial, y Taiwán, siendo una isla pequeña, produce la mayoría de los semiconductores que existen en el mundo. O sea, China ha intentado fortalecer su industria de los semiconductores. Evidentemente, tener éxito en este campo no es tan sencillo y China ha encontrado dificultades. Y esa es una de las razones por las cuales, dentro de las sanciones que China ha impuesto sobre la isla de Taiwán, que han ido sobre productos cítricos, productos pesqueros, no ha sancionado a la industria de los semiconductores porque entiende que esto sería dispararse a los pies, ¿no? Sería una cosa muy, muy peligrosa, ¿no? Y hay que decir que, evidentemente, Taiwán tiene una industria muy avanzada, un nivel de ingreso bastante alto, y mucha de su economía depende precisamente de estas industrias avanzadas y especialmente en la de semiconductores, ¿no? Algo interesante también es que Estados Unidos también está queriendo desarrollar su industria de los semiconductores. Se ha pasado una ley para invertir, creo que $50,000 millones en esto. En la visita que tuvo el presidente Biden al nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon, se cerró también un acuerdo para que Samsung cree una planta de semiconductores en Estados Unidos. Entonces, entienden la gravedad de esto. O sea, si hubiera una guerra y Taiwán fuera el escenario de una guerra, sería terrible para la economía mundial, sería terrible para China y para Estados Unidos, porque se destruiría la fuente fundamental de los semiconductores del mundo. Y esa capacidad no se construye fácilmente. Y entonces, ¿cuál es complejo. La lógica detrás de la visita de Nancy Pelosi? O sea, si de verdad hay tantas cosas en juego, ¿es simplemente ella se mandó por su cuenta? ¿O hay una política del gobierno de Biden respaldándola? ¿Hay una lógica geopolítica aquí? ¿O simplemente es una especie de pataleta política? ¿Por qué hacer esto? Bueno, tú sabes que en los estudios de política exterior, bueno, hay una teoría de un experto que se llama Graham Allison, que se llama el modelo de la política burocrática, ¿no? Que dice que en el seno de un Estado hay distintos actores que tienen distintos intereses que tratan de conseguir a través de la política exterior, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos al
al Congreso, que está dominado por los demócratas y por Nancy Pelosi, que Nancy Pelosi, a los 82 años, habiendo sido una persona que tiene una vocación democrática más o menos conocida, pues quería dejar su sello, ¿no? Quería ser la que visite Taiwán después de 25 años en un contexto en el que hay una competencia contra China que no era la del año 97, ¿no? O sea, China es un actor muchísimo más relevante, es la segunda economía del mundo, es una potencia mundial indiscutible y una potencia mucho más poderosa de lo que fue la Unión Soviética en su momento. Entonces, en términos de ese mensaje para Pelosi era importante para su legado personal, también creo que ella entendía que tomar una posición de fuerza de cara a China era importante para apuntalar a la base del Partido Demócrata y entendía que si no hacía la visita, pues tenemos las elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre, y que esto le podía pasar la factura porque los republicanos le iban a enrostrar a los demócratas que no hicieran nada de cara a China, que mostraron una posición de debilidad, ¿no? Por el otro lado tienes la posición del gobierno de Biden, que hay que decir que ha tenido gestos con relación a Taiwán interesantes, ¿no? Invitó a la representante de Taiwán en Washington a su inauguración. En la cumbre por la democracia, en la que por cierto participó el presidente Castillo, invitó a la representante de Taiwán y si no me equivoco, en la foto de Zoom estaba al lado del presidente Castillo, ¿no? Entonces, poner a una representante de una entidad que uno no reconoce diplomáticamente y ponerla entre jefes de Estado es una suerte de reconocimiento tácito, ¿no? O digamos, bueno, quizás no totalmente oficial, pero da un mensaje político, ¿no? Entonces, digamos que la administración de Biden también ha dado señales. Pero es cierto que en esta oportunidad, de cara al viaje de Pelosi, tanto el Departamento de Estado como la Casa Blanca parecían no estar a favor de que esto se diera, ¿no? Manifestaron sus preocupaciones por las tensiones que esto podía generar. Quizás la ruta que Pelosi sigue a Taiwán es un buen indicativo de esto, ¿no? Se desvía casi 3 horas para no pasar por el mar del sur de China, que es una zona que también China reclama como suya, y para entrar por la costa este de Taiwán, muy cerca de 3 portaaviones estadounidenses, ¿no? O sea, tratando de evitar la tensión de que se pudieran encontrar aviones chinos con aviones norteamericanos y que se pudiera desatar una guerra, ¿no? Entonces, evidentemente, ha habido este componente de esa parte, ¿no? Claro, si uno pensara en términos con mayor malicia, uno podría decir que Estados Unidos entendía que este era un momento muy crítico para China por las consecuencias económicas de los cierres por el COVID, entendiendo que hay el Congreso del Partido Comunista, el 20º Congreso del Partido Comunista es entre octubre y noviembre, que es un momento muy sensible para Xi Jinping en términos de su liderazgo, y que cuestionar la soberanía de China y tomar una posición de fuerza de cara a China en este momento, pues le encaja un golpe duro a China en este momento, ¿no? Entonces, pudiera ser que que haya habido también un pensamiento en ese sentido, ¿no? De contención, de retar, de decirle a China, me pusiste una línea roja, yo soy una gran potencia, yo no tengo que respetar tus líneas rojas y yo voy para adelante. Si me vuelves a poner otra, igual. Entonces puede ser que haya habido un mensaje político por este lado, ¿no? Jorge Antonio, yo quisiera que me expliques, ya que acabas de mencionar el COVID, las consecuencias políticas que ha tenido el hecho de que esta pandemia se haya generado en China, haya nacido en China. Primero las consecuencias internas y también las externas. Es decir, las externas creo que las hemos visto, han sido bastante, las vimos con Trump, por ejemplo, cuando decía el virus chino y todas esas cosas, pero, y digamos, marcó la política de la administración Trump digamos, en una especie de como abierto desafío hacia China. Pero internamente en estas movidas del Partido Comunista Chino que parecen a veces esotéricas, ¿ha habido también un impacto o no? Yo creo que el tema, Marco, es que evidentemente en la primera parte, en los primeros días de la pandemia, evidentemente hubo algunos problemas, ¿no? Se volvió viral este caso de Li Wenliang, que era un médico, un oftalmólogo que da cuenta de lo que estaba sucediendo, y esta persona fue detenida por la policía, fue obligada a disculparse por haber difundido información que alteraba la paz social en gran medida, y esta persona al final muere y se vuelve una suerte de héroe, ¿no?
O sea, en las redes sociales se volvió un héroe porque estaba básicamente diciendo la verdad, ¿no? Pero luego de estos primeros temas, evidentemente el Partido Comunista Chino mostró una enorme capacidad de movilización, ¿no? La capacidad de construir hospitales gigantes pues, en 10 días, el disponer de ese grado de centralización del poder, de tener un aparato de comunicación bien afiatado y de tener una población que está más acostumbrada a obedecer a la autoridad y que ya había pasado por episodios, no de este nivel, pero sí episodios en los que habían enfermedades respiratorias y que sabía cómo actuar, digamos que facilitó la gestión y la contención del virus en un primer momento, ¿no? A pesar de ello, como Claro, dices, pero luego evidentemente... vino, perdón, luego hemos tenido hasta hace poco casos como el de Shanghái, que cuando en el resto del mundo ya la cosa parecía súper contenida, de pronto vuelve una cuarentena y Shanghái es enorme, y no solo enorme, sino políticamente, económicamente también muy importante, ¿no? Eso, digamos, ese tipo de cosas, ¿hasta qué punto alteran la dinámica dentro? No sé si la opinión pública realmente pesa dentro de China, pero al menos dentro de la estructura del partido. Claro, a lo que yo me refería era básicamente el año 2020, ¿no? Cuando Ujú. comienza la pandemia y esa primera gestión. Pero evidentemente, en este año han habido, evidentemente, problemas con la variante Omicron. Ya ha habido un crecimiento de casos muy importante, ¿no? Lo que mencionabas de Shanghai, que es la ciudad más importante de China, digamos, es el corazón financiero de China, es un centro económico absolutamente fundamental. Entonces, cerrar una ciudad de esas características durante más de un mes tiene un impacto económico, genera un grado de tensión social, porque, digamos, las personas estaban básicamente absolutamente confinadas en sus casas sin la posibilidad de salir. Se les llevaba comida, habían estos hombrecitos blancos que le llevaban los alimentos y que hacían cumplir la restricción del COVID-0, ¿no? Entonces, evidentemente, esto sí genera una tensión social y al margen de eso también ha generado problemas económicos, o sea, en la reducción del crecimiento de China, ¿no? China el año pasado creció a un ritmo de 8.1%, este año preveían crecer a un 5.5%, pero según el Fondo Monetario Internacional, esta cifra se podría reducir a un 3.3%. Entonces, consideremos cuánto menos empleo, cuánto menos dinamismo, cuánto menos prosperidad se puede generar con ese decrecimiento y qué consecuencias políticas puede tener, ¿no? Evidentemente, en China no es una democracia liberal como la nuestra, en la que hayan elecciones, pero evidentemente la presión de la opinión pública no es algo menor. Y cuando las críticas de la opinión pública se hacen a través del prisma del nacionalismo, esta presión es mucho más importante para el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista siempre está monitoreando lo que sucede, trata de controlar a la opinión pública, pero no se puede al 100%, ¿no? Entonces, evidentemente, esto tiene consecuencias políticas. También hay que considerar un tema muy importante porque tú hablabas sobre la estructura del partido. Nosotros en Occidente muchas veces vemos al Partido Comunista Chino como un ente monolítico, ¿no? Único, ¿no? Pero lo cierto es que el Partido Comunista tiene tres facciones, ¿no? Una es la de los príncipes rojos, que ahora lidera Xi Jinping, la facción de Shanghai, que es gente bastante más liberal económicamente, y la facción de la Liga de la Juventud Comunista, ¿no? Que son, digamos, cuadros formados desde las bases, ¿no? Los príncipes rojos son fundamentalmente descendientes de los líderes de la Revolución China, ¿no? Entre estas facciones hay luchas y hay pugnas de poder que se están acentuando en este contexto. Entonces, evidentemente, ahora, digamos, le tocaría asumir el poder al bando de Shanghai. Pero lo que se prevé es que Xi Jinping se quede un periodo más en el poder. Pero evidentemente ahí estas otras facciones quieren maximizar su cuota de poder aprovechando las circunstancias, ¿no? Los problemas económicos, los problemas demográficos que tiene China, que definitivamente han debilitado un poco a Xi Jinping, ¿no? Dicho esto, sigue teniendo las más grandes chances de quedarse por un tercer periodo, pero definitivamente le ha afectado. Y hacia afuera, digamos, en su relación, no solo con los Estados Unidos en general, el hecho de que
China haya sido, digamos, la cuna del COVID, ¿cómo lo ha afectado en su relación con los otros países? Pero digamos que, como tú decías hace un momento, el cuestionamiento que vino de Occidente y especialmente de Estados Unidos con esta denominación del Kung Flu o del virus chino era algo muy fuerte para la imagen. De hecho, ahí surgen los conocidos en Occidente como los lobos guerreros, ¿no? Que eran estos diplomáticos chinos que ante estos ataques que venían del exterior reaccionaban de manera muy asertiva, con un tono muy asertivo, incluso en algunos momentos sarcástico, para responder a estos ataques que venían del extranjero, ¿no? Entonces, evidentemente se ha visto una presión muy fuerte desde la opinión pública que se manifiesta a través de un nacionalismo popular que se ve en las redes sociales chinas, ¿no? O sea, en China no están abiertas las redes que nosotros usamos aquí en Occidente, pero tienen sus equivalentes y en esas redes habían debates muy encendidos con respecto a las respuestas que ellos creían que China debía dar de cara a estas críticas, ¿no? Entonces, evidentemente ha habido un tono bastante más asertivo para responder a estas críticas, pero también hubo en tanto China lo salió de la parte más difícil de la crisis un poco más rápido. Hubo toda una diplomacia de las mascarillas, de los equipos de protección personal, del envío de más de 50 equipos de médicos a distintas partes del mundo. Y no lo vimos solamente en el mundo en desarrollo, lo vimos en países incluso como Italia, donde delegaciones de médicos chinos iban a dar consejos y a tratar pacientes, ¿no? Entonces, evidentemente, eso dio un golpe de imagen que ayudó a China a capear el temporal de esas críticas, ¿no? Pero cuando esas críticas se volvían a dar, teníamos a esta diplomacia asertiva que iba a contener esos ataques bajo el prisma de este nacionalismo chino, ¿no? Y haciendo referencia precisamente a lo que hablamos hace un momento, ¿no? A este siglo de la humillación, y diciendo las potencias extranjeras, en el pasado ustedes pudieron abusar de China, nos pudieron agredir, pero China ahora es un país unificado, es un país fuerte, es un país próspero, y es un país que sabe defenderse y sí que si nos atacan nos van a encontrar. Entonces creo que eso ha sido un mensaje que ha sido importante en términos de legitimidad política para el partido dentro del país y ha sido también importante de cara al exterior, ¿no? Cuando mencionas la diplomacia, la respuesta tan dura de la diplomacia frente al COVID, la verdad es que lo único que se me ocurre pensar a mí es el vacunagate, en el que pues, la embajada china recibió 1.200 dosis de las que nunca dijo dónde estaban, a quién se les habían puesto. Sus comunicados eran, eso, como tú bien dices, asertivos. Era simplemente, miren, yo he recibido, no tengo por qué dar cuenta de esto a nadie, a pesar de que efectivamente, pues sí, ¿no? Digamos, la opinión pública escandalizada peruana quería respuestas y nunca hubo respuestas, el tema se barrió bajo la alfombra y ahí quedó, ¿no? Y el gobierno peruano nunca exigió respuestas. El tema es que evidentemente era un contexto complicado porque en el contexto en el que esta crisis se desata, hay que considerar que nosotros no teníamos las vacunas occidentales aseguradas. O sea, China era el país que tenía la mayor capacidad de producir vacunas en el mundo y que las podía proveer. No necesariamente eran las vacunas más baratas, pero eran las vacunas que estaban disponibles. Entonces, evidentemente, el cuestionar el manejo del gobierno chino con respecto a un tema como este, en un contexto en el que estabas negociando vacunas que necesitabas y que eran una cuestión de salud pública y eran también un imperativo político, porque había una inmensa presión social desde dentro para que se consigan, porque pues hemos sido el país con más muertes por número de habitantes en el mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, era una cuestión bastante sensible y por eso yo entiendo que el gobierno peruano decidió no, digamos, trasladar estas críticas o estas preocupaciones de manera pública, ¿no? De pronto, a través de la diplomacia y las puertas cerradas se pudo haber dado, pero no directamente, ¿no? Para los chinos, el mantener la cara, el prestigio, es algo absolutamente importante. No les gusta la confrontación abierta, ¿no? Eh, Hablemos de Perú y la relación de China con Perú, ya que estábamos hablando de cómo el gobierno peruano, pues efectivamente, digamos, tenía que efectivamente jugar a la diplomacia en pleno vacunagate.
porque yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer periodismo hace 20 años, la única empresa china, empresa del gobierno chino, pero empresa china finalmente, la única inversión china en el Perú era Shougang, en Marcona. Hoy el Perú es el segundo país de América Latina con más inversiones chinas después de Brasil, que Brasil es un monstruo. Tenemos no solo en minería, la tenemos en energía y no sé en cuánto más. ¿Hay alguna razón geopolítica, histórica o simplemente es una razón meramente económica el hecho de que Perú sea como tan favorecido por las inversiones chinas? Bueno, evidentemente hay una relación histórica bastante larga, ¿no? O sea, desde el siglo XVI hay algún tipo de vinculación entre lo que era el virreinato del Perú y China a través de las Filipinas y, bueno, del virreinato de Nueva España en México, ¿no? Con la ruta de la nao de Manila, ya habían ciertos contactos entre lo que era el virreinato peruano y Asia a través de las Filipinas, donde está, por cierto, el barrio chino más antiguo del mundo, ¿no? Evidentemente ya en el siglo XIX, con la migración de los culíes chinos, se construye una masa crítica de migración, una comunidad china que es muy importante, ¿no? Que entre el 5 y el 10% de los peruanos pues tenemos sangre china, bueno, o tienen sangre china, mejor dicho, ¿no? Entonces, evidentemente, en términos hay una relación histórica y de amistad que es muy importante. El Perú fue el tercer país en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, y eso fue importante también para que otros países de la región también se animen en construir estos lazos. Entonces, es importante, ¿no? Es una relación que va a cumplir este año 51 años de relaciones diplomáticas, ¿no? Sobre por qué el Perú ha sido importante en términos de inversiones, pues hay que considerar que evidentemente desde la política del going out que impulsa Jiang Zemin a fines de los 90, China necesitaba energía, China necesitaba muchos recursos, materias primas para una economía que estaba creciendo muchísimo. Entonces se vuelca a invertir en el extranjero de manera activa, fundamentalmente aprovechando los excedentes de capital que tenían sus empresas estatales, ¿no? O sea, si vemos la inversión china en las industrias extractivas en el Perú, son fundamentalmente empresas estatales, ¿no? En el caso de Shougang, por ejemplo, es una empresa o sea, es una empresa pública del municipio de Beijing. Entonces, evidentemente, el Perú, siendo una potencia minera, daba unas posibilidades muy importantes para el desarrollo de industrias extractivas, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido fundamental. También el Perú ha tenido desde los años 90 una política de apertura comercial y de proyección hacia el Asia, ¿no? O sea, nosotros ingresamos a la PEC en el año 98 y hemos construido una red de embajadas en la región y se ha tratado de trabajar mucho en el desarrollo de la relación con China. Entonces, tienes un componente de apertura comercial, tienes posibilidades de inversión en sectores extractivos que son estratégicos para los chinos y tienes una relación histórica muy, muy importante, ¿no? Entonces, y vemos también ahora el desarrollo de proyectos de infraestructura muy importantes, como el puerto de Chancay, ¿no? Que está manejado por COSCO, que es un gigante chino también, ¿no? Entonces vemos que hay distintos vectores también, que se pueden aprovechar para... Y también, por ejemplo, Luz del Sur, ¿no? Que creo que, digamos, no sé cuántos de los clientes de Luz del Sur saben que ahora es una empresa china la que la maneja. Probablemente no muchos, pero evidentemente esto da cuenta de que en un contexto en el que China ha tenido pues excedentes de capital y que entiende que invertirlos dentro de la propia China ya no trae los retornos de antes, pues invertir afuera es importante, ¿no? En parte por eso también surge esta iniciativa pues de la franja y la ruta, que algunos han llamado como el Plan Marshall versión chino, ¿no? Pero surge de esta necesidad de aprovechar esos capitales para invertir en el extranjero, para obtener recursos, materias primas que son fundamentales para el desarrollo de las industrias chinas y también para profundizar los lazos de interdependencia económica, ¿no? Algunos dicen que Latinoamérica es la siguiente África respecto de China. ¿Y a qué se refieren? A ver, corrígeme si están equivocados o la gente que he leído, pero
Pues hace 10 años o 15 años, China tenía su mirada en África y de hecho ha habido, digamos, una presencia importante de China en un montón de inversiones de tipo energética, de mineral, en fin, de todo tipo, en África hasta tal punto que, por ejemplo, alguna reunión de los presidentes africanos se ha llevado a cabo en China. Y ahora, el siguiente, se supone, la siguiente región en recibir la mirada de China es Latinoamérica, ¿no? Y ha empezado a desplegar una serie de inversiones y proyectos en América Latina. ¿Tiene sentido esta comparación? Yo creo que no estaría de acuerdo del todo, ¿no? Creo que el contexto de África, política, histórica, socialmente, es muy distinto. Tenemos que considerar que los países africanos pues se han independizado entre los 50 y los 70, o sea, sus procesos de construcción nacional, de Estado, de instituciones, pues es mucho más reciente que la nuestra, ¿no? Los marcos institucionales, a pesar de que nosotros evidentemente tenemos críticas con respecto hacia nuestras instituciones, del gobierno, judiciales, evidentemente la situación en la mayoría de países del África, sobre todo el África subsahariana, es bastante más precaria, ¿no? Evidentemente China entendía que en ese contexto podía hacer inversiones que le podían proveer de los recursos naturales, del petróleo, de los metales que necesitaba para impulsar su crecimiento económico y Porque son decidió estados más invertir en débiles, entornos dices. de riesgo. O sea, les daban ciertas facilidades y el gobierno chino les decía, pues nosotros invertimos, vamos a pagar nuestros impuestos, nuestras regalías, les vamos a ayudar a construir infraestructura y no venía atada a condicionalidades. O sea, los chinos decían, nosotros somos pragmáticos, nosotros no nos vamos a meter en tu sistema de gobierno, ni a hacer críticas sobre temas de derechos humanos, nosotros venimos aquí a ayudar, a invertir, a ayudar a que el desarrollo de estos países mejore. Vamos a dar becas para los jóvenes africanos. Entonces es una situación un tanto distinta, ¿no? En Sudamérica evidentemente hay mucha inversión. Para Sudamérica, China es el principal socio comercial. Ya cuando vamos de Centroamérica para arriba, la situación es bastante diferente, ¿no? Si vemos en el caso de México, evidentemente las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos son absolutamente fundamentales, pero también hay que considerar que México es un país bastante más industrializado que los países del sur de América. Entonces, evidentemente, hay mucha más competencia entre sectores industriales, ¿no? Lo cual hace que no haya una lógica de tanta complementación económica, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente Latinoamérica ha ganado más importancia. Yo no diría, como dicen algunos, que es la niña de los ojos de China, la región más importante. Yo creo que no. Yo creo que evidentemente son otras zonas, es Asia Central, el Medio Oriente, mientras China no sea autosuficiente en términos de energía, y África, ¿no? Y nosotros venimos después, ¿no? Lo cual no significa que China no vaya a seguir haciendo esfuerzos para, a través de la geoeconomía, de la inversión, profundizar los lazos en términos de inversión y de comercio, ¿no? Y ahora que mencionas esto, que me parece clave, que cuando China se acerca a un país, le dice, mira, yo voy a respetar cómo haces las cosas, no me voy a meter en tu política interna, que es algo que, pues famosamente los Estados Unidos no hacen, ¿no? El TLC de Perú con Estados Unidos es como el mejor ejemplo, ¿no? No solamente fue un tratado de libre comercio, sino hubo una serie de políticas entre, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que tenemos Ministerio de Ambiente y Ministerio de Cultura básicamente por el TLC. O sea, Estados Unidos cuando se acerca a ti, viene también en plan de papá y que te va a enseñar algunas cosas. Y China no. China llega con un país y como tú bien dices, pues le dice, mira, tú sigue haciendo, si quieres, sigue violando los derechos humanos, yo no te voy a decir nada y dale. Y para muchos ese es el peligro esencial de que, digamos, el eje del poder vire de los Estados Unidos hacia China. Es decir, que mal que bien, con todos los desastres que Estados Unidos implica, tiene este lado de la zanahoria, no del palo, pero sí de la zanahoria en la que te dice, mira, arregla algunas cosas, ¿no? Acomódate, hay ciertos valores democráticos que queremos impulsar.
Y en cambio China, pues en sus relaciones internacionales no quiere impulsar absolutamente ningunos valores que, que puedan ayudar a mejorar a la gente a niveles que no sean económicos, ¿no? ¿Tú coincides con ese análisis? Yo creo que es, digamos que podría ser una visión un poco que no está considerando la posición de China, ¿no? Lo que sucede es que China tiene una concepción de los derechos humanos distinta, que está basada más que en las libertades, está basada en el desarrollo, ¿no? Y digamos, el principio sobre el cual China dice, yo no me voy a meter en tu política interna, es porque uno de los 5 principios de coexistencia pacífica de China, que son los principios fundamentales de su política exterior, está en la no interferencia en sus asuntos internos, en el respeto de la soberanía, ¿no? Entonces, porque China, como dijimos antes, tiene una historia en la que sufrió el imperialismo occidental, entonces el tema del respeto de la soberanía y la no interferencia en asuntos internos es muy importante. Entonces China dice, yo te voy a ayudar a mejorar la calidad de vida de tus ciudadanos. O sea, los derechos humanos no es simplemente tener un gobierno democrático e ir a votar, sino es tener una calidad de vida para tu población, tener capacidad de proveer servicios de salud, de educación, de infraestructura para generar desarrollo. Nosotros no venimos acá a intervenir en sus procesos internos. ¿Sí? Entonces, la crítica que ellos hacen a Occidente es que Occidente trata, y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que con este excepcionalismo americano, con esta noción del destino manifiesto, de expandir sus ideas por el mundo, con esta idea de considerar a Estados Unidos como esta ciudad en la montaña, ¿no? Que está encima de todos, pues dice que tratan de violar la soberanía de los otros países e interferir, y China dice algo que habría que considerar, ¿no? Nosotros no hemos invadido ningún país, o sea, en los últimos 40 años nosotros no hemos invadido ningún país. En cambio, ¿cuántas invasiones ha impulsado Estados Unidos desde el otro lado, ¿no? O sea, nosotros somos un país pacífico que busca el desarrollo, pero no interviniendo, buscamos desarrollar los derechos humanos, pero desde una perspectiva de desarrollo, ¿no? No desde un punto de vista de libertades políticas, ¿no? Entonces, China en ese sentido no se ha considerado como un poder normativo como la Unión Europea, que también nos ponía condicionalidades para firmar los acuerdos de libre comercio en términos de derechos sindicales, derechos humanos, de libertades, ¿no? China no parte de esa lógica, sino de una política bastante más pragmática, ¿no? Lo que no significa que esto pueda cambiar en el futuro, porque evidentemente China también entiende que no es simplemente una cuestión de tener capacidades militares, económicas o tecnológicas, sino que evidentemente las ideas son también muy importantes, ¿no? O sea, lo que le llaman el soft power, ¿no? El poder blando, la capacidad de atracción que ejercen las ideas a través de la política exterior, de los valores políticos y de la cultura, ¿no? China entiende que esto es importante y probablemente esto también vaya a ir cambiando, ¿no? O sea, yo creo que ya incluso en las instituciones internacionales China está tratando de promover distintos modelos de gobernanza y de hacer que sus ideas vayan ganando un lugar cada vez más central en el mundo, ¿no? Pero digamos, Ahora que, escaparía de esta lógica un poco maniqueísta de los chinos son los malos y los occidentales son los buenos, ¿no? ahora, no, sí. Ahora que hablas del soft power, a mí me gustaría plantear un ejemplo que creo que mucha gente lo va a reconocer, que es la censura de las películas en China, ¿no? Es decir, y es más, la adaptación de Hollywood a esa censura. Es decir, Hollywood ha empezado a producir películas explícitamente para que los chinos las vean. Entonces, tiene su, por ejemplo, eh, una película en la que sin que venga a cuento, pues ya están en China, ¿no? O, por ejemplo, se acepta la censura, es decir, se censura a películas en las que hay, por ejemplo, un beso homosexual, se saca. O, curiosamente, y esto no sé si es cierto, lo leí alguna vez en un artículo, era que como al público chino no le gustan los fantasmas o tiene algún tipo de superstición con cualquier escena con fantasmas se elimina. Y que Hollywood básicamente acepta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es interesante porque China ha tenido problemas para ejercer ese soft power, como tú bien dices, a diferencia de los Estados Unidos, que pues tiene esta maquinaria en la que ha transmitido sus valores a través de películas, series de televisión y todo ese tipo de cosas. Y eso empieza a cambiar, es decir,
los valores de los chinos empiezan a permear hacia Occidente de alguna manera a través de este tipo de concesiones, o no? Yo creo que en Occidente es bastante más complicada la ecuación, ¿no? Si hablamos del sur mundial, si hablamos de países, algunos países asiáticos como Pakistán y algunos países como Camboya, Laos, evidentemente China sí ejerce un poder de atracción en términos de que lo consideran como un país que ha tenido un modelo eficaz para lograr el desarrollo, que ha sacado a más de 500 millones de personas de la pobreza. Entonces, digamos que eso ejerce cierta atracción, ¿no? En países, en África, por ejemplo, a veces hay paquetes de cable, o sea, de televisión por cable, que cuesta 4 o 5 dólares, que es mucho más barato de lo que costarían paquetes occidentales con programación china, ¿no? Entonces, probablemente en esos países las ideas chinas, la forma de hacer las cosas de China, ejerza una mayor atracción que en Occidente, ¿no? Evidentemente, el poder, el soft power estadounidense no es una cuestión simplemente manufacturada desde el Estado, sino que ha tenido como actores fundamentales actores privados, ¿no? A las universidades estadounidenses con su capacidad de producir conocimiento y de generar estas comunidades epistémicas que marcan la diferencia entre lo que es conocimiento válido y no. Hollywood con empresas privadas. Evidentemente, el no tener un marco de censura te da un nivel de libertad artística que en China no existe al mismo nivel, ¿no? Entonces, no necesariamente las producciones que se hacen en China son atractivas para el occidente. Puede ser atractiva la cultura tradicional, puede ser atractivo el idioma, pero evidentemente no han logrado ejercer un poder como el que podría ejercer, por ejemplo, Corea del Sur, que es una potencia media, no es una gran potencia a nivel mundial, pero que en términos de soft power es una potencia de primera liga, ¿no? Precisamente porque también no existen estos factores de censura, y ha habido una estrategia muy hábil para llegar al gran público y de posicionar un modelo atractivo, ¿no? Entonces, China sí ha tenido más problemas y la censura sí plantea un problema para generar productos culturales que sean atractivos, ¿no? Solamente como una nota aparte, la película china que ha tenido más éxito en la historia fue El Lobo Guerrero 2, ¿no? Es la historia que por cierto, el nombre de la diplomacia de los lobos guerreros viene de esta película, ¿no? Digamos, es la historia de un ex soldado del Ejército Popular de Liberación de China que tenía que rescatar a un médico que había sido secuestrado por mercenarios occidentales, ¿no? Entonces es una película muy interesante porque hay muchos elementos de patriotismo y de nacionalismo popular, de cómo esta China virtuosa que defiende al mundo en desarrollo, que protege el desarrollo, se enfrenta a estos mercenarios occidentales que querían seguir oprimiendo a la población y haciéndole daño. Entonces, en términos de mensajes políticos es muy interesante. Y esa película ha tenido un éxito absolutamente abrumador dentro del país, precisamente porque utiliza esa narrativa de posicionar a China como un país fuerte, como un país que se está desarrollando y como un país que no va a permitir que la humillación que se cometió en contra de ellos antes se repita, ¿no? ¿Y quién es el gran héroe de esto? Pues no el héroe de la película, sino evidentemente el Partido Comunista, que es quien desde el año 49 logra que este proceso se lleve a cabo, ¿no? Con sus bemoles, ciertamente, pero digamos que es el gran artífice de este proceso, ¿no? Tenemos una pregunta de Oscar Valiente, que en realidad está, has llegado un poco tarde. Oscar está preguntando un poco lo mismo que comentamos al inicio sobre si el conflicto, una escalada entre Estados Unidos y China podría llegar a una tercera guerra mundial. Ya me contestaste eso, pero aprovecho la pregunta de Oscar para plantear lo que tú decías hace un rato, ¿no? Es decir, parte de la legitimidad que China trata de ostentar delante del mundo está basada en el hecho de que ellos te dicen, nosotros no hemos invadido a nadie, ¿no? Estados Unidos, en cambio, ha invadido la mitad del mundo en los últimos 60, 70 años, y los chinos no. Y entiendo que para ellos, si se escalara la cosa en Taiwán, para ellos no sería una escalada, no sería una invasión, pero sí perdería. Ellos tienen que saber que sí perderían esa carta de legitimidad que tú mismo has planteado que
que ellos exhiben, ¿no? Es que ellos no, como dices bien, Marco, no plantean la cuestión de la reunificación nacional como una invasión, porque no reconocen que Taiwán sea un estado independiente. Reconocen que es una provincia que es parte de China, que probablemente tiene una administración que se maneja con cierta autonomía, pero que es un territorio históricamente chino y desde el punto de vista jurídico, pues probablemente no les falte razón, ¿no? Entonces no lo entienden como una invasión, ¿no? Y la reunificación del país, o sea, el hecho de que no exista más esta soberanía dividida, en el que haya una isla de Taiwán que se maneja independientemente y la parte continental que se maneja por otro lado, es algo fundamental de lo que Xi Jinping llama el sueño chino de rejuvenecimiento nacional, ¿no? Que es que China se convierta pues en una moderna y gran potencia socialista para el año 2049, cuando se va a cumplir el centenario de la fundación de la República Popular China, ¿no? Y esto no solamente pasa por el hecho de que China sea aún una más grande potencia económica, militar o tecnológica, sino de que logre la reunificación nacional, o sea, que reincorpore a Taiwán al seno de la patria. O sea, eso es algo absolutamente fundamental y no negociable, ¿no? Entonces, digamos que no se podría descartar que, o sea, ahora es muy posible que Xi Jinping obtenga un mandato de 5 años más, de repente este mandato se vuelve a extender por 5 años más, llegando a 10, entonces no se podría descartar que en los próximos 10 años, pues, hayan medidas más concretas para tratar de retomar el control sobre Taiwán y que este sea un poco el legado de Xi Jinping, ¿no? Jorge, El presidente que logró reunificar a China. Jorge, ya para terminar, nos hemos volado el tiempo, te agradezco mucho esta conversación súper interesante. Yo quería terminar con una cosa que se discute siempre en las redes sociales, la acabas de mencionar, ¿no? Que Taiwán sea también parte del socialismo chino. ¿Cuánto de socialismo o de comunismo, por último, tiene China? Mucha gente te dice, bueno, China ya de comunista lo único que tiene es el autoritarismo y básicamente en realidad ellos se han entregado a un capitalismo salvajísimo, mucho más salvaje que en Occidente. Bueno, ahí también hay matices, yo incluso lo he escuchado de algunas personas aquí, pero evidentemente no, el tema no es tan así, ¿no? Evidentemente hay un partido comunista que tiene una estructura pues del partido leninista cuya referencia se toma de los soviéticos, pero evidentemente desde el año 79 pues se impulsa un proceso de reforma y apertura, de reformas económicas que liberalizan en gran medida la economía, que permiten un espacio mayor a las empresas privadas, ¿no? Pero yo diría que, si bien es cierto, hubo una lógica de cierto pragmatismo en lo ideológico que se diferenciaba mucho de la ortodoxia que había durante la época de Mao Zedong, en donde había muchísima mayor militancia. Luego esto se debilita, pero yo diría que en el gobierno de Xi Jinping más bien se está tratando de retomar esta ortodoxia, de tratar de formar a los jóvenes en los colegios, en las universidades, en los valores del marxismo. De hecho, han habido algunas reformas económicas tratando de quitarle fuerza a los actores privados y a las empresas privadas, tratando de, por ejemplo, reducir las inversiones en especulación en el campo inmobiliario, ¿no? Entonces, tratando de rescatar algunos valores socialistas, porque entienden que el pilar de legitimidad del Partido Comunista es, por un lado, el desarrollo económico, por el otro lado el nacionalismo, pero que también estos valores socialistas son importantes para mantener la cohesión social. Entonces yo diría que durante el gobierno de Xi Jinping se están retomando estas ideas, están teniendo cada vez más fuerza, ¿no? Está volviendo. Muchas gracias. Bueno, queda muy claro. Muchas gracias, Jorge Antonio Chávez. Una conversación realmente fascinante. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en Pequeñas Islas dentro de 2 semanas. Chao, chao. Muchas gracias.